de haber podido compartir con ustedes la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y pido que ustedes me mantengan en sus oraciones. Estamos comprometidos con bendecir la familia. Así que sus oraciones, compartir los programas para que otras personas sean bendecidas, invitar a otras personas a conectarse con el ministerio, es una de las formas más efectivas que usted puede usar para ayudar que otras personas puedan recibir los mismos mensajes que ustedes están recibiendo. Hoy yo quiero dejarlos con un regalo. ¿A cuánto les gustan los regalos? Este es un libro una guía que escribimos para nuestra conferencia, para los matrimonios de nuestra conferencia. Y usted la puede descargar gratis y se la voy a compartir ahora. Aquí está el enlace, lo he puesto en el chat para todo el mundo. Tómelo de allí y si alguien lo puede poner en los comentarios de Facebook para que las personas que están por Facebook lo puedan ver, o si no, esas personas radio oyentes que también queremos saludar, puedan obtener este libro, pueden venir a la página de Facebook del Ministerio de Dios Todopoderoso para que puedan recibir este material, este recurso tan importante. Tenemos otras guías escritas y si están interesados en esas guías nos pueden escribir y nosotros le podemos hacer llegar esas guías para que se continúen en este crecimiento que Dios quiere hacer. Hoy estamos terminando. Yo quiero tomar un chance para un minuto para hacer un resumen completo de los temas que hemos presentado. En primer lugar, comenzamos hablando de que estamos heridos. Andamos en este mundo heridos. No hay una persona que no haya sido herida por el pecado, por la maldad, por los errores de pecados de otras personas hacia nosotros. Almas heridas se llamó ese mensaje. Tenemos traumas, tenemos experiencias adversas. Tuvimos experiencias adversas en nuestra infancia que hoy están influenciando en nuestra salud física y en nuestra salud emocional. Por eso necesitamos sanar. Esta semana se ha llamado Sanar. Todos los temas están en mi canal de YouTube en una lista de reproducción llamada Sana tu alma, que es el mismo tema de la misma temática de toda esta semana. Segundo tema fue, descubre lo que tienes que sanar. Tú no puedes sanar algo que tú no descubras. Necesitas autoconocimiento, conocer lo que necesitas sanar. El tercer tema fue deudas emocionales. Cuando tú no puedes sanar, cuando tú no entiendes, entonces tú le comienzas a cobrar deudas a otras personas. Deudas que esas personas nunca incurrieron. Deudas que ellos no son responsables. Pero como te fallaron a ti, como alguien te debe algo, te debe el amor, el afecto, el cariño, lo que no te dieron, tú quieres cobrarle a otras personas para poder pagar en otros lugares. Por eso ese tema es extremadamente importante, deudas emocionales. El otro tema fue saliendo de la vergüenza, sanando de la vergüenza tóxica que nos controla, que nos destruye, esa vergüenza que nos lleva a ser miserables por dentro, a sentirnos que no somos capaces. Y entonces ya a partir de ese tema empezamos a hablar sobre la mente. Hemos estado hablando de que el proceso de renovación de nuestra mente es lo que la ciencia hoy llama neuroplasticidad. Tenemos un cerebro plástico, un cerebro que es capaz de adaptarse. Nuestro destino no es determinado por nuestra biología, nuestro destino es determinado por las decisiones que hoy tú tomes. No importa las decisiones que tomaste en el pasado, claro, las consecuencias de causa y efecto tal vez tengas que acarrear con ellas, pero hoy tú puedes hacer un cambio. Tu mente, tu cerebro ha sido creado de tal forma que tú puedes comenzar a hacer cambios físicos en tu cerebro. Físicos en tu cerebro. Todo lo que tú registras en tu cerebro, toda información, todo conocimiento, todo lo que tú permitas que tu cerebro absorba, todo eso se registra a través de conexiones neuronales. Esas conexiones neuronales pueden desarrollar un estrés tóxico que puede un estrés tóxico que puede llevarnos a experimentar enfermedades, o un estrés positivo si esas conexiones neuronales están basadas en pensamientos
positivos, en comportamientos funcionales que nos lleven a estar en la gloria de Dios. El Señor quiere regresarnos al Edén. Las emociones negativas son emociones que surgen después del pecado. No podemos seguir cargando con esas emociones negativas en nuestro cuerpo. Necesitamos regresar al Edén, necesitamos regresar al origen. Y Jesús murió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos salir de esas emociones negativas, producto del pecado, y disfrutar emociones positivas. Ese es el gran mensaje. Por eso Jesús murió en la cruz del Calvario. Por eso esto es importante. El Espíritu quiere llevarnos a renovar nuestra mente, a experimentar la mente de Cristo. Es por eso que le estoy presentando. Ayer comencé a hablarle de un proceso de desintoxicar, de renovar, de limpiar, sanar tu mente en 21 días. ¿Por qué? Porque si tú comienzas a tener ciertas actividades por 21 días consecutivos, tú puedes ver cambios. Comprobado neurocientíficamente, puedes ver cambios. Dije la primera vez que esto que te estoy enseñando no quiere decir que vas a sustituir el hecho de que tal vez, a pesar de que tú vas a hacer esto, tú no quiere decir que tú vas a sustituir el hecho de que tal vez tú tengas que buscar ayuda profesional para tu depresión, para tu ansiedad, para cualquier comportamiento disfuncional. Pero estos 21 días que te estoy presentando, este programa de 21 días, te puede ayudar a limpiar tu mente, a comenzar a dar pasos hacia esa liberación, hacia esa renovación completa que el Espíritu quiere obrar dentro de nosotros. Y ayer hablamos sobre el autoconocimiento, ¿te acuerdas? Hablamos sobre el autoconocimiento y aprendimos que todo comienza con el autoconocimiento. No puedes cambiar algo, sin el autoconocimiento, no lo puedes. Tienes que conocer lo que vas a cambiar. Descubre eso que necesitas cambiar. Comienza a trabajar en eso que el Espíritu Santo te está diciendo que necesitas cambiar. No hay cambio sin autoconocimiento. Lo primero de este proceso de 21 días es el autoconocimiento. Conocer qué tengo que cambiar, qué hábito. Y toma uno. Comienza con uno. No trates de cambiar 20. No, comienza con uno. Concéntrate en uno. Por 21 días, una actividad, algo. Y comienza a trabajar con eso. Con un asunto específico, tal vez es un asunto de autoestima, donde tienes pensamiento de inseguridad, tienes pensamiento de que no eres capaz, de que no eres suficiente, de que tú no eres una buena persona. Comienza a cambiar tu mente con relación a ese asunto. Y si necesitas ayuda, nos puedes llamar, te podemos orientar. Lo primero, autoconocimiento. Lo segundo que aprendimos después del autoconocimiento es meditar. ¿Por qué? Porque a través de la meditación nosotros podemos comenzar a desarrollar conexiones neuronales en nuestro cerebro que van a formar esa nueva red neuronal que queremos formar en 21 días que nos va a permitir a nosotros ese cambio. Autoconocimiento, comienza el proceso de comenzar a formar esas nuevas conexiones neuronales separadas de esa red neuronal tóxica de estrés que me ha llevado a lo que yo soy hoy. En esta semana yo voy a comenzar a desarrollar una nueva red neuronal con el autoconocimiento y ahora con la meditación. A través de la meditación, mientras yo más medito, proceso en mi mente más conexiones neuronales, yo permito que mi cerebro experimente y mientras más conexiones neuronales yo tengo, más rápido se forma esa red nueva neuronal, ese surco. Ese camino neuronal que me va a llevar a mí a experimentar un estrés positivo, un cambio en mi comportamiento, mi forma de pensar, y me va a llevar a mí a experimentar esa madurez que yo quiero experimentar. Autoconocimiento, meditación.
Y nos quedamos ayer en la meditación. Y hoy quiero profundizar un poco más en lo que es la meditación. Y hablamos ayer que yo quería que ustedes comenzaran a practicar la respiración relajante antes de comenzar a meditar. Los invité también a que fueran a mi canal de YouTube para que vieran otros programas que yo tengo sobre la meditación cristiana. Es poderosa la meditación cristiana. Y les compartí el sistema 4, 7 y 8. 4, 7 y 8. Consiste en inspirar durante 4 segundos, retener la respiración durante 7 segundos y exhalar durante 8 segundos. 4, 7 y 8. Muy, muy efectivo. Muy efectivo. Usted se sienta en una silla, lo recomendamos 2 veces al día, en la mañana y antes de acostarse. Se acuesta, se siente de una forma relajada, cierra sus ojos y comienza a inspirar por 4 segundos. Aguanta por 7 segundos, 6, 5, 4, 3, 2 y va pensando en la respiración 0 y entonces lo comienza a soltar por la boca contando hasta 8 y eso lo repite. Y cuando ya haya continuado, haya llevado esto por cierto tiempo, entonces comienza a hacer lo que yo le voy a explicar. Y quiero comenzar a explicar el proceso de meditación con un texto de la palabra de Dios. Un texto clave para poder entender la importancia de la meditación. Y está en 2 Corintios 10, 5. Dice, aunque no andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Grábese esa palabra, fortalezas. Destrucción de fortaleza. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prestos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hay varios detalles en estos versículos que vamos a considerar, pero me preguntan rapidito, Laura Santos pregunta, ¿por qué la respiración? La respiración relajante está comprobada científicamente que te ayuda a activar el sistema parasimpático. El sistema parasimpático es ese sistema que te permite poner el freno. Es ese sistema que te permite regresar a la normalidad, a controlar el estrés, a relajarte. A estar en un estado de tranquilidad, no de ansiedad, de desesperación, con pensamientos por aquí y por allá. La respiración te ayuda a estar en el aquí y el ahora. Al concentrarte en la respiración, te dejas desconcentrar, te desconectas, te distancia de esos pensamientos que tienes del futuro, sobre el futuro, que son los que producen ansiedad, o los pensamientos del pasado, que son los que producen desesperación, vergüenza tóxica. No, la respiración te ayuda a relajarte. Ahora, regresemos a la palabra, a lo que dice la palabra de Dios. Dice que estamos llamados para trabajar con nuestras fortalezas espirituales. Esas fortalezas espirituales comenzamos a hablar ayer, que son lugares donde el enemigo se atrinchera, se ha trincherado, desde donde el enemigo nos ha controlado en nuestra mente. Y nosotros necesitamos sacar al enemigo de allí. ¿Por qué se ha trincherado? ¿Cómo ha logrado atrincherarse allí? Producto de esas experiencias que nosotros hemos tenido, nos ha llevado, especialmente cuando se ha tenido trauma, experiencias adversas, antes de los 18 años de edad, siendo que nuestro cerebro estaba en desarrollo y tenía muchas más conexiones neuronales, sinapsis, que lo que nosotros podemos procesar hoy. Por eso es que nosotros podemos aprender. Aprendíamos en nuestra infancia, en nuestra niñez, con mucha más facilidad de lo que podemos aprender ahora. Se cree que ahora tenemos la mitad de sinapsis que nosotros teníamos, de conexiones neuronales que teníamos en la infancia. Y es por eso que las experiencias adversas experimentadas en la infancia nos marcan, porque se quedan allí registradas, grabadas. Esas redes neuronales se quedan allí y desde allí el enemigo, si son cosas que no se han hecho daño, el enemigo usa esas derrotas, usa esas creencias, usa esos
esquemas mentales destructivos para llevarnos a donde Él nos quiere llevar. A que no podamos glorificar a Dios por la mente que tenemos. Estas fortalezas espirituales son esos lugares desde donde se atrinchera el enemigo para que no experimentemos un crecimiento emocional y alcancemos todo nuestro potencial. Son hábitos negativos que la mente ha desarrollado a través de los años para sobrevivir en un mundo hostil. Fortalezas. Tú no quieres tener al enemigo en esa fortaleza. Tú quieres echarlo de allí. Tú quieres echarlo. Y este programa de 21 días te va a permitir a ti echar al enemigo de allí, sacarlo de allí, comenzar. Recuerda que esto toma tiempo. Yo no estoy hablando que en 21 días tu vida, porque yo mismo no lo he logrado. Y llevo tiempo estudiando esto. Y me uno a Pablo diciendo, no es que lo haya logrado. Yo no te estoy presentando una cosita mágica, una varita mágica para tú resolver. No. Tú puedes comenzar a renovar. La palabra de Dios habla de renovar la mente. La neurociencia habla de renovar la mente. Y tú puedes comenzar un proceso de renovación. Para cada persona puede ser diferente. Para una persona algo pudiera resolverlo en 21 días. Para otra persona tal vez le tome toda su vida. Pero comienza ese proceso. ¿Está claro? Espero que sí. Esto es muy importante. Vamos a regresar a lo de la fortaleza. Estas fortalezas mentales se expresan a menudo en términos imperativos, categóricos. Yo tendría que hacer esto. Yo debería de hacer esto. Se vivencian como espontáneos. Aparecen de repente en la mente sin ningún desencadenante. Son esos pensamientos automáticos que muchas veces te llegan a tu mente y tú no puedes controlar. Esas son esas fortalezas. Esas cosas que tenemos allí, esos pensamientos que tenemos en nuestra fortaleza, que nos llevan a actuar. Todo comienza con un pensamiento, vuelvo a decir. Y ese pensamiento te lleva a experimentar esas emociones, esos comportamientos. Y esos pensamientos están con lo que yo acabo de registrar, de deseos y creencias de que tú eres la única persona en el mundo o que tú no eres suficiente. Toda esa falsedad, todos esos conceptos limitantes, todas esas creencias limitantes están allí en esa fortaleza. Y tristemente esos pensamientos, esas cosas que están allí, tienden a ser dramáticos y catastróficos. Son difíciles de desviar. Son esos guiones de vida, patrones de pensamientos que nos mantienen atados a una mentalidad de víctima y nos distancian de nuestro potencial. Sí. Nos distancian de nuestro potencial. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Traer esos pensamientos tóxicos, esos pensamientos al conocimiento de Cristo, cautivos. Este acto de traer los pensamientos cautivos al conocimiento de Cristo es lo que yo llamo meditación bíblica cristiana. Traerlo. Me siento y comienzo a buscar esos pensamientos en mi mente. ¿Dónde están albergados en mi mente? Cuando salen, los tengo, los traigo. Y ya después de cierto tiempo de respiración relajante, comienzo a averiguar dónde están esos pensamientos para poderlos traer cautivos. Dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu mente. Tú necesitas estar a la puerta de tu corazón como un detective, filtrando, guardando. Por lo tanto, como hemos descubierto la importancia de los pensamientos que definen quién yo soy, que definen mi destino, mi carácter, mi comportamiento, mis emociones, todo es en ese pensamiento. Lo que la palabra de Dios me está diciendo, la forma como yo renuevo mi mente, es tomando esos pensamientos negativos, tóxicos, desafiantes, esos pensamientos que el enemigo me lleva a experimentar allí desde
desde mi mente, tomarlo y traerlo cautivo. ¿Cómo opera esto? Vamos a ponerlo bien simple. Tú estás sentado, meditando, y te viene el pensamiento y sabes que hay un pensamiento que te está llevando a experimentar emociones negativas. Tú tomas ese pensamiento negativo. Vamos a poner, por ejemplo, el pensamiento de que yo no sirvo para nada. Yo no sirvo para nada. Es un pensamiento que te lleva a una baja autoestima. Es un pensamiento que te lleva a sentirte invalidada, a sentirte inferior cuando te comparas con los demás. Es un pensamiento destructivo. Ese pensamiento destructivo yo lo tomo en mi mente y lo llevo cautivo. ¿Cómo lo llevo cautivo? Comparo, lo llevo, lo tomo y lo comparo con lo que dice la palabra de Dios. Dice, llevando todo pensamiento cautivo al conocimiento de Cristo. Lo tomo y lo traigo, lo comparo con lo que dice la palabra de Dios. Ok, la palabra de Dios dice que yo soy un fracaso, que yo soy una mentira, que yo no sirvo, que yo no voy a lograr nada. No, la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que yo soy un hijo de Dios. La palabra de Dios dice, y tú comparas la mentira de ese pensamiento con la verdad de Dios. Y si lo que dice la palabra de Dios se alinea con lo que ese pensamiento está diciendo, tú le das la bienvenida, tú lo dejas entrar, tú le permites, le abres la puerta. Si es contrario a lo que te dice la palabra de Dios, ese pensamiento tú lo echas afuera. Dices, no voy a pensar así. Y comienzas a sustituir ese pensamiento tóxico que te ha destruido toda tu vida con un pensamiento positivo que refleje lo que Jesús, lo que Cristo dice, que refleje la mente de Cristo, que refleje la palabra de Dios. Si el pensamiento se alinea a lo que la palabra de Dios dice sobre ti, tú lo aceptas. Si no, tú le cierras la puerta y le dices, no te quiero aquí. No voy a pensar así, voy a pensar diferente. Y tú me vas a decir, pero doctor, eso es difícil, eso es complejo, eso no es fácil. Sí, no es fácil. ¿Por qué? Porque tú no has hecho conexiones neuronales suficientes como para que sea algo fácil. Es fácil pensar de la otra forma. ¿Por qué? Porque ya tú has desarrollado muchas conexiones neuronales con ese pensamiento tóxico, negativo, de baja autoestima, y es fácil transitar por esa vía neuronal. Pero ahora estamos en estos 21 días, estamos configurando, estamos desarrollando una nueva vía neuronal con un nuevo pensamiento, cambiando esos pensamientos que me llevan a la baja autoestima, a un hábito que debo de parar, y colocando un nuevo pensamiento, una nueva forma de pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, mientras yo estoy meditando en mi mente, yo estoy trayendo, estoy destruyendo, estoy eliminando, estoy sustituyendo ese pensamiento negativo que me ha atado toda la vida, que me ha llevado a creencias limitantes, y lo estoy sustituyendo con uno positivo, donde refleja lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice, y comienzas en tu mente a repetir la palabra de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Dios está en mí. Dios está en control de mi vida. Y comienzas a meditar en todos, a repetir esos versículos que tienes en tu mente grabados sobre la palabra de Dios, que revelan lo que la palabra de Dios dice. O tal vez uno de los ejercicios que yo le doy a mis pacientes cuando estamos hablando sobre que están lidiando con depresión, con ansiedad, es hacer una lista de todos los versículos de la palabra de Dios que hablan del valor que ellos tienen. Escribe esa lista, y esa lista después te puede ayudar en tu meditación, a meditar en esos pasajes bíblicos, a recordar esos pasajes, a deleitarte. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, medita día y noche.
Es decir, que yo te estoy invitando a meditar en la mañana y en la noche. La palabra de Dios dice, medita día y noche. Es decir, que continuamente estás meditando. Está tomando esos pensamientos destructivos y lo está llevando al conocimiento de Cristo y comparándolo con la palabra de Dios. Meditando, no, la palabra de Dios dice, y no permitiendo que esos pensamientos negativos controlen, tengan un lugar, porque si tienen un lugar, tú vas a ver los efectos tóxicos a través del estrés, a través de comportamiento, estrategias que usa, que destruyen. Voy atrás, autoconocimiento, descubro lo que tengo que cambiar, descubro el pensamiento que tengo que ajustar, descubro las creencias que necesito cambiar. Luego comienzo a meditar a través de la respiración. Me relajo, me conecto con el momento, con el aquí y el ahora y comienzo a meditar en la palabra de Dios, tomando esos pensamientos negativos, destructivos y llevándolo a Cristo, a la cruz y confrontándolo con la palabra de Dios. Si Jesús le da la bienvenida, yo le doy la bienvenida. Si Jesús dice no, eso no es lo que yo he dicho, eso es lo que dice el enemigo, yo lo he hecho afuera y cambio mi forma de pensar. Vas a fracasar, vas a caer, te vas a encontrar automáticamente pensando en otras cosas sin darte cuenta, pero tú regresas. ¿Por qué? Porque estás construyendo nuevas conexiones neuronales. Es como cuando te caías. Estabas aprendiendo a caminar y te caías y te levantabas. Pero en la medida que tú continuaste cayéndote y levantándote, tú fuiste desarrollando conexiones neuronales en tu cerebro que hoy te permiten caminar sin tú pensar. De eso estoy hablando. De eso estoy hablando. Tercer ejercicio que quiero que hagas, y es muy importante, escribir. Autoconocimiento, meditación y después tomar tiempo para escribir. Escribir. ¿Por qué escribir? Porque el escribir te va a permitir a ti seguir desarrollando esas conexiones neuronales. Y ayer lo mencioné. El diario emocional es poderoso, es efectivo, funciona. Todos mis pacientes están conectados con un diario emocional. Y hay diferentes tipos de diarios emocionales. Hay un diario emocional que uso mucho que se llama el diario Emmanuel, donde tú tienes una conversación emocional con tu Padre Celestial y escribes esa conversación. Le hablas a Él y tú escribes lo que tú te imaginas que Él te está diciendo a través de su palabra o Él te está revelando en su pensamiento. Si deseas ese diario, tú me puedes escribir, me escribe a mi correo electrónico y yo te lo puedo compartir. Es un ejercicio poderoso. Mi esposa es también terapista y consejera mental y ella fue la que me introdujo a este ejercicio que se lo dieron en la escuela. Ella estudió en un colegio cristiano, todo este asunto de la salud mental y me ha fascinado y desde ese momento como lo dio, yo se lo comparto a mis clientes y todos me hablan muy positivo. Es una conversación que te ayuda a ti a procesar, a entender, a desarrollar esas conexiones neuronales que tú necesitas desarrollar para moverte de esos pensamientos tóxicos, cambiando esos pensamientos, esa forma de pensar, cambiando todo eso y llevando y yendo por el camino de la renovación, de la neuroplasticidad, del cambio en tu mente a través de nuevas conexiones neuronales que reflejan la gloria de Dios, no las mentiras del diablo que tú has creído toda tu vida inconscientemente. Escribe. Pautas para hacer un diario. Aquí está. Escribe en primera persona. Yo.
Señor, yo estoy experimentando, tengo estos pensamientos. Escribe los pensamientos negativos. Estos son los pensamientos con los cuales estoy lidiando, Señor. Pero el diablo me ha llevado a creer esto. Pero yo hoy, con tu palabra, confronto ese pensamiento. Le cierro la puerta a ese pensamiento y comienzo a declarar la palabra de Dios en mi mente. La palabra de Dios dice que yo soy un hijo. Y comienza a escribir en la primera persona. No juzgues. No te juzgues. Ay, porque yo soy una sinvergüenza, yo soy un descarado, yo no sirvo para nada. Y yo he hecho mucho. No. Dios no quiere que tú entres en ese jueguito. Porque tus pensamientos, esos pensamientos van a seguir haciendo conexiones neuronales dentro de ti. Van a seguir haciendo conexiones neuronales dentro de ti que te van a llevar al fracaso. Tú no quieres entrar en juzgarte, no. Es verdad que tú tal vez has cometido errores en el pasado. Has fallado. Has hecho cosas increíbles pero Dios te da una segunda oportunidad. Mefiboset, como hemos aprendido toda esta semana, estaba destinado a la miseria, a ser un mendigo toda su vida. El que había tenido la oportunidad de ser un príncipe era un mendigo en Lodebar. De allí Dios lo sacó. Tú fuiste creado para ser un príncipe en el reino de Dios. Pero por los errores de otras personas en nuestro pasado, el error de Adán y Eva es que nos ha llevado a estar en Lodebar, en el mundo de pecado de hoy. Pero de allí Dios nos ha sacado y Dios te ha sacado a ti para que tú cambies tu mente, redimirte, llevarte de las emociones negativas que te llevan a sufrir a emociones positivas que te llevan a experimentar paz en tu corazón. Por eso no juzgue. No juzgue. Sé concreto, sé positivo. Todo esto te va a ayudar. Te va a ayudar. Otra cosa que te va a ayudar al escribir es compartir tu historia. Empieza a escribir tu historia. Sí, tu historia de dolor. Ay, pero yo no quiero recordar mi historia de dolor. No, yo no quiero que tú simplemente recuerdes la historia. Yo quiero que tú comiences a escribir. Y este otro ejercicio terapéutico que uso mucho con mis pacientes. Comienza a escribir tu historia, pero desde la cruz. Porque Jesús murió en la cruz para cambiar tu historia. ¡Gloria a Dios! Lo vuelvo a decir, Jesús murió en la cruz para cambiar tu historia. Mefiboset tenía una historia de fracaso, una historia de derrota, una historia de vergüenza, una historia de deudas emocionales, una historia triste. Pero David lo mandó a buscar. Tú has tenido una historia triste hasta hoy. Hoy el Espíritu de Dios te invita a reescribir tu historia. Porque cuando tú reescribes tu historia, tú estás creando nuevas conexiones neuronales enfocadas, dirigidas a ese cambio que tú quieres tener. Ya tú no estás registrando en tu mente esa historia de fracaso, porque yo soy una vergüenza, yo no he logrado nada, yo soy un divorciado, yo soy un gordo, yo soy un flaco. Tú no te has estado repitiendo, porque las historias que nosotros nos repetimos en nuestra mente, esas historias definen nuestra realidad. Definen lo que vivimos. Por eso cuando tú practicas el autoconocimiento, cuando tú comienzas a meditar y a escribir, tú vas reafirmando todas esas conexiones neuronales que tú has estado desarrollando y las vas llevando a un lugar lindo, porque estás desarrollando una nueva red neuronal. Y tu historia, el escribir tu historia diciendo, yo en el pasado fui esto, pero en el presente soy esta nueva criatura, porque Jesús pagó mi precio. Jesús murió en la cruz para que yo tenga hoy vida eterna. Jesús murió en la cruz para transformarme. Jesús murió en la cruz y comienza a declarar tu nueva historia a través a través del Espíritu Santo. El cambio que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo cuarto, revisar lo que has estudiado. Revisarlo.
Revisar todo lo descubierto, escrito hasta ahora, de la misma forma como revisas un material de estudio para hacer que las neuronas desarrollen más conexiones y facilitar el aprendizaje. De esa misma forma, tú revisas el proceso y lo aprendido a través de tu meditación para que el pensamiento positivo desplace el pensamiento tóxico que has tenido. Estudiar, revisar. ¿Por qué tú aprendes algo en la escuela? ¿Por qué aprendiste las fórmulas de matemática, las fórmulas de la química que eran tan complejas? Porque tú lo practicaste, lo revisaste, lo repetiste tantas veces que eso te llevó a desarrollar conexiones neuronales y a llevar esa información a la memoria a largo plazo. Es lo mismo que estoy hablando. Es el mismo cambio, el mismo proceso que tú usas para aprender algo, para mejorar en algo. Es el mismo proceso que yo te estoy presentando ahora, pero preparado de una forma sistemática. Revisa, porque mientras más revises, más conexiones neuronales vas a desarrollar. Y al final, pon en práctica, practicar. Eso es lo último. Eso es lo último. Practicar. Practicar. Sal a la calle y después de hacer todo esto, sal a la calle y comienza a vivir lo que has vivido. Esto quiere decir que ya como vas a practicar, no te vas a dejar llevar por esos pensamientos tóxicos que te han controlado. No, tú vas a empezar a practicar lo que has descubierto a través del autoconocimiento, lo que has descubierto a través de tu meditación, lo que has descubierto a través de tu escritura. Lo vas a practicar. Vas a comenzar a caminar en el Espíritu. Porque cuando tú caminas en el Espíritu no quiere que tú sigas que el Espíritu lo que quiere es que tú reflejes los frutos, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. Es decir, que en la presencia del Espíritu, cuando tú estás caminando en el Espíritu con una mente renovada, con una mente que refleje la mente de Cristo, tú empiezas a reflejar las emociones de Jesús, las emociones del Espíritu. Pero no puedes reflejar las emociones del Espíritu si estás amarrado, si estás enterrado, si estás esclavizado, si estás en patrones de pensamiento, esquemas mentales que no te permiten salir del lugar donde estás de disfuncionalidad, de estrés tóxico. Hoy te presento a un Jesús que quiere sanar, a un Jesús que ha enviado su Espíritu para sanarte, para renovarte. ¿Cómo? Practicando autoconocimiento, meditación, escritura, revisar, practicando lo que estás aprendiendo. Esto funciona. Aquí está un esquema de cómo pudiera funcionar. Tal vez no lo puedas ver porque estás en un teléfono, pero luego puedes regresar al programa y verlo en un televisor, en una computadora. Aquí está la cantidad de minutos que tal vez pudieras dedicar todos los días. Aquí está bien reducido, pero mientras más minutos distribuyas, pongas en todo esto, más efectivo te va a ser. Empezamos con el autoconocimiento y dice traer pensamientos tóxicos cautivos. El ejemplo es el rencor, el odio. Después meditar. Propósito de la meditación es desarrollar pensamientos positivos. Después escribir. El propósito es reforzar los pensamientos positivos. Lo cuarto es revisar, desarrollar nuevas conexiones neuronales como pensamientos positivos. Y lo último es practicar, llevar a la práctica lo aprendido para cimentar la renovación. Tiempo se me ha acabado. Oro por esos radio oyentes. Oro por estas personas que han escuchado palabra de Dios, para que a partir de hoy comiencen a preocuparse de una forma intencional por sanar su mente. Jesús
Padre Todopoderoso, Espíritu de Dios, desciende sobre estas personas que han escuchado esta palabra liberadora, esta palabra sanadora, esta palabra restauradora, esta palabra que da vida, Señor. Yo creo en tu palabra, porque tu palabra da vida, le da vida a los huesos secos, le da vida a donde no hay nada. Señor, declara tu palabra y declara sanidad a esos que están en depresión, a esos que están en ansiedad, a esos que están con pensamientos destructivos. Señor, declara sanidad sobre ellos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la gloria de Dios descanse sobre ti.